Bueno, la filosofía de la religión es una rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio a la religión, la espiritualidad, como una manifestación humana, consciente y reflexiva sobre el sentido trascendente de la existencia y el mundo, lo que incluye sus argumentos sobre la naturaleza de la existencia de Dios, el problema del mal, dando cuenta de su universalismo, en tanto que ha prevalecido considerablemente en la historia de las culturas humanas, como también sobre la relación entre la religión y otros sistemas de valores como la ciencia, como vamos a poder ver en el video siguiente, entre una persona que cree en alguien supremo como Dios y entre una persona que se basa en la ciencia. La filosofía de la religión no dio comienzo en Occidente hasta el siglo XXI, cuando se empleó para referirse a la articulación y crítica de la conciencia religiosa, de la humanidad y sus expresiones culturales en el pensamiento, el lenguaje, el sentimiento y la práctica. Muchas gracias. Buenas tardes, le venimos a hablar sobre la filosofía de la religión, sobre el pensamiento y la reflexión, sobre la esencia, el sentido y la razón. Les tengo una pequeña pregunta a mis compañeros. La principal sería: ¿de dónde surgimos? Bueno, según mi religión nosotros surgimos de Adán y Eva, de ahí después surgimos de la familia de Noé, después de la tempestad que hubo por el pecado que cometió el mundo. Según la ciencia dice que nosotros venimos de los primates mediante la evolución que hemos tenido en el transcurso del tiempo. Como siguiente pregunta sería: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues para mí el sentido de la vida es siempre tener fe en Dios, creer en Él ante todo y nunca subestimar su creación, su palabra, y siempre tener en cuenta que Él es el creador y el todopoderoso. Para mí sería la investigación, las preguntas, respuestas y el porqué de todas las cosas. La tercera pregunta sería: ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Cuál es la naturaleza humana? Pues obviamente la naturaleza humana es aquello que nos hace humanos. Nosotros tenemos un regalo que nos dio Dios, a diferencia de los animales. Nosotros tenemos el poder de razonar. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él. Es algo totalmente agradable poder saber que eres casi perfecto a Él y que tenemos algunos rasgos de nuestro creador. Yo estoy de acuerdo con Charles Darwin que el ser humano viene del árbol de los organismos. Como siguiente pregunta sería: ¿cuál es la naturaleza divina? ¿Cuál es la naturaleza divina? Pues la naturaleza divina son las características que nosotros nos damos a tener sobre Dios. Por ejemplo, tener bondad, tener paz, misericordia, tener gozo en nuestros corazones, porque las personas que creen en Dios lo que más tienen es gozo al saber que alguien tan grande como Él siempre nos cuida y siempre nos lleva al camino del bien. Como siguiente pregunta sería: ¿cómo se entienden las dimensiones celestiales e infernales? ¿Qué o quién los creó? Las dimensiones celestiales las creó Dios para que nosotros podamos ir después de la muerte, o bueno, es lo que dice la Biblia. Las infernales es donde habita Lucifer, que fue mandado por Dios al infierno después de que cometiera un gran pecado. Como última pregunta, ¿qué son los milagros? Los milagros. Para mí los milagros son algo que no podemos explicar en sí, porque es algo que uno nunca sabe si va a suceder o no. Es como una especie de magia que tiene Dios sobre nosotros, que en algún momento uno se encuentra en un momento difícil y de repente algo llega y uno siente que todo va a estar bien. Muchas gracias por ver y esto fue todo.